Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos oyentes, bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Esta semana hemos elaborado una agenda que, como siempre, incorpora 3 puntos de interés coyuntural que sin duda tendrán repercusión en los siguientes días. En primera instancia vamos a referirnos a la situación en el órgano judicial, a poco de concluir la gestión de autoridades y de conocer el fallo del Tribunal Constitucional sobre las elecciones judiciales. Recordemos que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a los titulares de los diputados, del Senado y los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, el Movimiento al Socialismo y Creemos, a una reunión crucial para buscar una salida constitucional que viabilice el cambio de magistrados y evite el temido vacío de poder, pues este 31 de diciembre fenece el mandato de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. En este punto habrá que recordar que juristas y analistas advierten que toda salida sería inconstitucional, mientras otras voces incluso han desahuciado los comicios por lo menos hasta 2026 en una situación que dicen podría ser creada a propósito para una prórroga. Como segundo tema vamos a analizar el persistente conflicto de tierras, la amenaza de los autoidentificados como interculturales que han llegado a condenar a muerte a empresarios asentados en el sector de Las Londras en Santa Cruz, a quienes responsabilizan por actos criminales y conminan a abandonar el territorio. Lo preocupante es que personeros de esa organización no descartaron alzar las armas y generaron una reacción del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que rechazó la amenaza y advirtió que no permitirá actos delincuenciales o apología del delito. Y por último, revisaremos los posibles efectos de la posesión del presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien, según sus propias palabras, será el primer presidente anarcocapitalista del país, posiblemente del mundo, dice. Será el 10 de diciembre en un acto en Buenos Aires. Se incluirá una ceremonia interreligiosa, una gala y la presencia, obviamente, de delegaciones extranjeras. Incluye mandatarios e invitados, entre ellos Volodymyr Zelensky, el rey de España, el jefe de Estado de Chile, el primer ministro húngaro, mientras se confirma la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del socio de Argentina, Brasil. También se habló mucho sobre cuál es la importancia de la presencia del presidente boliviano Luis Arce. Para acompañarnos hoy tenemos invitados especiales de lujo. Carlos Saavedra es analista político, Rodrigo Paz Pereira, senador de la Alianza Comunidad Ciudadana, y Omar Aguilar, ex senador por el Movimiento al Socialismo. Con ellos iremos desglosando los temas para esta entrega y, como es usual, hemos hecho internamente un sorteo previo para establecer el orden de participación. Antes de comenzar con las primeras consultas, como siempre, recomendamos a los invitados abocarse a la agenda establecida, evitar cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación como establecen las normas en nuestro país. Y ya de lleno, vamos al primer punto. Vamos a comenzar con el ex legislador Omar Aguilar. Abordemos la situación del órgano judicial. Es un tema sin duda que da mucho de qué hablar, es muy complejo. Bienvenido, adelante. Bueno, muchísimas gracias. En principio, agradecido una vez más por la invitación panamericana, saludar a todos los radioescuchas en el país, en Bolivia, en los 9 departamentos y por supuesto en el mundo. Un saludo a Carlos Saavedra, un saludo a Rodrigo Paz, actual senador del Estado Plurinacional.
Bueno, simplemente una aclaración, ex senador del MAS, pero ahora con independencia política, totalmente libre. A ver, quiero empezar con un concepto. Yo creo que el tema de las elecciones judiciales definitivamente es una irresponsabilidad de todos. Del Ejecutivo, es decir, de Luis Arce, de David Choquehuanca, porque debiera haber la seriedad, debiera haber niveles de coordinación con la Asamblea Legislativa. Dos, por supuesto, hoy el MAS así se junte el ala evista con el ala arcista, no se tienen los 2/3 que se necesita para la preselección, de acuerdo al 158 de la Constitución Política del Estado, que le da justamente las atribuciones a la Asamblea Legislativa para, primero, aprobar un reglamento que esté marcado la Constitución, que esté marcada la normativa, un reglamento que permita una selección en lo posible en base a la meritocracia, en base a la experiencia, en base a la trayectoria de profesionales, hombres y mujeres. Obviamente para el Tribunal Supremo serán necesariamente abogados, para el Tribunal Constitucional lo propio, excepcionalmente para el Consejo de la Magistratura se permite otro tipo de profesionales. Entonces creo yo que, reitero, al no tenerse los 2/3 que se requiere, no solamente para aprobar, reitero, el reglamento de preselección, sino inclusive ya la aprobación de quiénes, qué postulantes en base a este primer requisito de la preselección, la participación en las preselección, en la revisión de sus documentos, de sus antecedentes, en las entrevistas orales, etcétera, etcétera, que es todo un protocolo que se debe seguir para hacer la preselección, obviamente previa conformación de comisiones desde la Asamblea Legislativa. Obviamente una vez teniendo las mejores calificaciones, corresponde que la Asamblea Legislativa, por 2/3 de voto, habilite a los postulantes, reitero, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura. Hoy, insisto, creo yo de manera irresponsable, no se ha llegado a consensos, no se tiene los 2/3, y cuando no hay 2/3, creo yo que hay la responsabilidad de todos, de las dos alas del movimiento al socialismo, por supuesto de Comunidad Ciudadana, que también están ahí, creo, fraccionados, lo mismo creemos, pero insisto, más allá de estas divisiones por temas de proyecciones políticas rumbo al 2025, por temas de liderazgo, creo que debiera haber una responsabilidad, empezando del presidente nato del Congreso, de la Asamblea Legislativa, me refiero a David Choquehuanca. Y habrá que lanzar una pregunta. La Asamblea y el propio Ejecutivo, es más, no solamente la Asamblea y el Ejecutivo, el mismo Poder Judicial, ¿realmente quieren elecciones? O sea, habrá que lanzarse la pregunta a ellos, decirle, ¿quieren elecciones? ¿Quieren prorrogarse? ¿O es una estrategia para solucionar el mal de los males, que es justamente, lamentablemente lo hemos aprobado, sí hay que reconocer, uno de los grandes males de esta Constitución es que la preselección de los candidatos a los diferentes órganos del Poder Judicial pasan necesariamente por la Asamblea Legislativa, que obviamente representa la síntesis del actuar político. Pasa por políticos, diputados y senadores. Y obviamente, al pasar por esta instancia legislativa, hay que reconocer nomás pues que va a haber a futuro, ¿no es cierto?, una especie de deudas en cuanto a facturas, va a haber nomás un compromiso, ¿no es cierto?, a un diputado, a un senador, a un ministro, finalmente a alguien que le va a hacer el lobby, ¿no es cierto?, para obtener la mayoría de votos
para obtener la mayoría de votos y ser candidato. Posiblemente hoy quienes estén pensando en la posibilidad de postularse, en el balance, evalúen y digan que es más fácil recibir el voto de los ciudadanos, es más fácil hacer campaña y lograr el voto de los ciudadanos, dependiendo para qué cargo, pero creo que es más difícil lograr el apoyo, el consenso de la mayoría de los diputados y senadores para ser preseleccionado. Pero además de ser difícil, lamentablemente tiene que haber compromisos previos con X asambleísta, diputado o senador, reitero, con X ministro o algún poderoso del nivel central del Estado. Y ese es un tema y eso es un compromiso, es un reto de todos, de poder ver a futuro en una modificación constitucional. Reitero, lamentablemente así está la Constitución, pero siempre hay formas de corregir. Si bien es atribución de la Asamblea Legislativa, yo en algún momento ya propuse esto, podríamos previamente a que pasen los nombres a la Asamblea Legislativa, se podría ver la posibilidad de que desde el sistema universitario, desde personajes reconocidos en el ámbito jurídico, se pueda hacer una comisión nacional y se pueda hacer una preselección antes de que pase a la Asamblea Legislativa para, obviamente, cumplir la Constitución, elegir a los mejores hombres, probos, no a jueces que en el transcurrir de la preselección aparezcan con antecedentes, inclusive prontuariados, ¿no? Y finalmente por los compromisos políticos aparezcan inclusive en la papeleta. Y de paso aparezcan con un apoyo político de X o Y partido. Y todavía tengan la posibilidad de ser electos como autoridad del órgano judicial. Entonces, hay las posibilidades, hay algunos mecanismos para cumplir obviamente la Constitución. El tema es si hay voluntad política. Vuelvo al principio. ¿Hay realmente el compromiso de elegir o por lo menos aprobar y preseleccionar a los mejores hombres y mujeres para ponerlos, si vale el término, en la palestra, en la vitrina, para que los bolivianos elijamos a quienes y a quienes no? Se habla hoy, y todos vamos a coincidir seguramente, todo lo que se haga de aquí en adelante, al no tener los plazos de tener ya magistrados electos hasta antes del 31 de diciembre del 2023, es totalmente inconstitucional. Sea vía ley nacional, es inconstitucional. Porque la atribución que le da la Constitución no es elegir magistrados mediante ley. Si es vía decreto supremo, lo propio es inconstitucional. Porque no le permite al Ejecutivo elegir magistrados del órgano judicial. Por tanto, reitero, se vea la vía, se vea las alternativas, es inconstitucional. Pero bueno, creo que alguien o alguienes nos han llevado al abismo. Es decir, intencionalmente se ha llegado a este punto para que alguien resuelva, entre comillas, el problema. Y eso lo puedo demostrar con lo siguiente. ¿Por qué cuando se plantean estos recursos, primero en el Beni, un recurso objetando la constitucionalidad del reglamento de preselección, se declara inconstitucional el reglamento, después se va en otra instancia una ley que yo diría hasta mañosamente o intencionalmente también se aprueba en el Senado, como si ya se estuviera presumiendo de que no va a haber elecciones? Es decir, se pretende decir, funcionarios subalternos, en caso de que no se elijan, van a ser los máximos magistrados del tribunal, del órgano judicial. Y eso no es la atribución de la Asamblea Legislativa. Reitero, la atribución es preseleccionar. Entonces, acá el tema es, todos están buscando a último momento, después de estar ya en el precipicio, decir, yo voy a salvar con una ley
o yo voy a salvar con un decreto supremo y le voy a poner a los magistrados que yo vea conveniente. Definitivamente la Asamblea tiene un rol importante y tiene que dar una respuesta al país. Gracias a el ex senador que nos aclaraba precisamente su posición independiente, Omar Aguilar. Bueno, este punto da mucho de qué hablar y usted hacía alusión, por ejemplo, a la necesidad de la voluntad política. ¿Habrá alguna intención detrás de haber obstaculizado o de haber visto estas trabas a las elecciones judiciales? Hay interrogantes para el próximo proceso y se observa irresponsabilidad. Incluso muchos ya auguran la posibilidad de procesos, de establecer responsabilidades, eventualmente, incluso hasta ante instancias internacionales. La bancada de Comunidad Ciudadana sí advertía que no se debe vulnerar la Constitución Política del Estado. ¿Cómo observa este tema el senador representante de Tarija, exalcalde Rodrigo Paz? Leticia, quiero saludar a ti, a tu persona y a través tuyo a todo el equipo Panamericana, saludar a mi estimado Carlos Saavedra, a don Omar Aguilar, saludar a toda la patria, especialmente a Tarija, un cariño especial. Diciembre siempre se pone churito en Tarija, así que estamos esperando que se acabe esto y vayamos al pago. Y otro cariño especial, acabamos de estar en Luribay. Qué lindo valle paseño, productores de Singani, de vino, también muy parecidos a nosotros, los chapacos. A ver, cuando yo viajo por el país, yo pregunto, ¿la patria o el Estado? ¿Qué es más importante? Y en todas partes la respuesta es la patria. Hoy día vivimos ante un Estado improvisado, un Estado campamento y un Estado secuestrado. Es un Estado improvisado porque en cuanto al tema economía, justicia, en cuanto a los temas sociales, educación, salud, improvisa, vive en constante improvisación. Parece que es más producto de momentos políticos, pero no de políticas de mediano y largo plazo. Estado campamento porque en Tarija tenemos la experiencia, llegaron, le metieron duro al gas, acaban con el gas y ahora están yéndose a Potosí porque allá hay litio. Acaban con el litio y ya le están metiendo a las reservas forestales del país. O sea, como campamento nos vamos moviendo por el país, nos vamos trasladando y destrozando a la patria. Y secuestrado porque quien genera este estado campamento y este estado improvisado es el MAS, con sus dos divisiones. O sea, ellos han secuestrado un estado que debería ser de servicio a la población y están en un pleito interno donde nos comportamos como campamento y como un estado de improvisación. Yo hago una consulta. ¿La justicia es problema o el problema es el gobierno que genera esta justicia? ¿El problema es la justicia o el problema es el gobierno que genera esta justicia? El 31 de diciembre se acaba la historia para estos magistrados. No pueden continuar, se tienen que ir. Es lo que pasa. Es igual que mi persona, salvo un momento como epidemia que pasó el 20 o estemos en guerra o alguna cosa excepcional, que no es el caso. Yo de senador, el 8 de noviembre, me tengo que ir. Ese es mi último día. Chao, se acabó, son 5 años. Lo mismo con estos caballeros que tienen 6 años. Entonces, ahora hay que aclarar de que si bien estos señores se retiran, el sistema judicial sigue funcionando, ¿no? Porque la gente cree que se va a paralizar todo el sistema judicial. No. Los juzgados ordinarios continúan, las fiscalías continúan, todo el sistema continúa. Lo que está por ordenarse es estos altos cargos. Yo creo, en lo personal, llevo 2 años diciendo que no van a haber elecciones judiciales. Lo creo porque desde el inicio de la gestión de este gobierno podría haber propuesto cómo íbamos a llevar, cuando tenían mayorías, las elecciones judiciales. Esto no era para hacer a último momento, esto se podía haber hecho 3 años atrás, 2 años atrás, al principio de esto, lo estamos haciendo al final, ¿no es cierto? Entonces, no hubo una voluntad de la mayoría, que era el MAS, antes de sus divisiones, para generar normativa y proceso. Entonces no va a haber elecciones judiciales. Si hubiera elecciones judiciales, aunque se presente la Madre Teresa de Calcuta, por ahí no pasa los exámenes o el proceso de selección en el Parlamento, y si pasara, estoy seguro que prefiere estar en el cielo que estar en el sistema judicial boliviano, porque esto es el robo más grande del siglo en Bolivia, el sistema judicial,
No es que haya malos jueces y fiscales, los hay buenos, pero la inmensa mayoría están fungiendo sus atribuciones a través del poder político y la corrupción. Muy pocos se dedican a hacer justicia, fiscales y jueces, muy pocos. La inmensa mayoría están o en la corrupción, ganar plata, o en las decisiones políticas del gobierno de turno. Entonces, como le digo, ni la Madre Teresa quisiera estar con nosotros en este momento. La gente quiere un cambio y tiene esperanza en el futuro. Yo aquí quiero ser propositivo. Creo que este gobierno que se va a ir el 2025, se va a ir. El MAS se va a ir el 2025. Creo que lo mejor que podría pasar con el gobierno es que ahora, más allá de decir si el Parlamento debe dar una solución, si el Ejecutivo quiere, y buscar chivos expiatorios de quién tiene más culpa o no, resolver el problema pasa también por sentarnos todos a la mesa y buscar una suerte de acuerdo, de compromisos. Bolivia ya ha hecho varios compromisos, varios acuerdos en varios momentos de su historia para resolver, cuando la historia está trancada, eso decía mi tío Néstor Paz Zamora, Bolivia está con la historia trancada. Y él, bueno, eligió ir a Teoponta, a la guerrilla, para destrancar la historia. Hoy día en democracia la manera de destrancar la historia es sentarnos a la mesa y buscar una serie de soluciones, porque cuando se vaya este gobierno, lo que yo no creo que el presidente quiera es que se vaya con una crisis económica, social, pero además perdiendo empleos, con una justicia a las patadas, y con un sistema de salud y educación que nadie crea en ello, sino creo que entre todos podríamos buscar una salida factible. La primera salida que te digo para cambiar el sistema judicial es que nunca más un presidente o presidenta de este país sea reelecto, porque acomodan las instituciones y la justicia a la razón de seguir y perpetuarse. Cuando vayamos al siguiente punto sobre tierras, y hablemos de interculturales y otros aspectos, parte del problema es hacer política con aquellos que nos roban el país. El no darte campo a una reelección, el no dejarle al que quiere repetir por tercera vez y al que quiere quedarse, sino permitir que haya una regeneración de la política. No quiere decir que los más experimentados no puedan entrar en el juego. No. Regeneración de la política. Empecemos a cambiar la institucionalidad de este país, que después de la Constitución del 2009, resulta que ha desaparecido las normas y las leyes. Hoy día hablan de militarizar Londres, militarizar Santa Cruz por el tema del tráfico de tierras, cuando debería estar funcionando ¿qué? Las leyes, las normas, los jueces, los fiscales y la Policía Nacional. Eso debería estar funcionando. Entonces, propuesta 1, que el gobierno asuma que se va en 2 años y de ahí en más generar una serie de aspectos sobre cómo vamos a dejar el país, qué país va a quedar de aquí a 2 años. Vamos a ver la economía, la salud, la educación, muy bien, la justicia. ¿Qué hacemos estos 2 años? Y de ahí en más, el principal cambio, no digo que esto vaya a dar la solución, por supuesto que no, pero el principal cambio es romper esta lógica que en esta democracia, pero no así Estado de Derecho, que es otra cosa. Tenemos democracia, votamos, sí, nos presentamos a elegir, pero en Bolivia no tenemos un Estado de Derecho pleno, y acuérdense que será cuestionado, hablaremos más adelante, por el Mercosur. Nuestro modelo de Estado de Derecho es de que no haya reelección, que el presidente Arce ya no se reelija, que no socape, que otros no socapen, sino que el que entra de presidente genera un sistema judicial, un sistema económico, un sistema en la salud y la educación que convoque a políticas de mediano y largo plazo, y que no sea para que su equipo o él se vaya a la reelección, sino que puede ser su partido, nadie dice que no, pero con liderazgos y renovación, lo cual va a permitir que lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, especialmente en los últimos 10 años, es de que la justicia en Bolivia se acomoda al presidente de turno, al grupo de poder de turno. Eso creo que con un buen acuerdo, un buen encuentro, difícil de darse, podemos generar ese cambio con esperanza que la gente está esperando. Muchas gracias. Le damos al senador tarijeño Rodrigo Paz por estos criterios en una primera intervención, y también ha sumado interrogantes a este análisis, porque definitivamente el tema es muy interesante, y ha agregado además el debate sobre la figura de la reelección del presidente, un Estado improvisado que usted observaba, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo se genera esta incertidumbre, no solo en el ámbito político, jurídico también, sobre este tema? Vamos a pedirle también algunas puntualizaciones iniciales al analista político Carlos Saavedra, a quien también le damos la bienvenida.
Leticia, un placer estar con ustedes. Un saludo a todo el equipo de Panamericana, un saludo afectuoso a Rodrigo, un saludo a Omar. Un placer estar con ustedes. A ver, definitivamente no podemos entender este tema de las elecciones judiciales si no entendemos el marco contextual político en el cual se está desarrollando este hecho en particular. Y hay un contexto político que es fundamental para que abordemos este tema. ¿Y cuál es el contexto político? Bolivia es el país donde la política nunca duerme. Por increíble que parezca, ya estamos en un ambiente plenamente electoralizado. Faltan 2 años para que concluya la gestión del presidente Arce y hoy ya tenemos candidaturas anunciadas. El expresidente Morales quiere ir a una 5ª postulación, si no me equivoco. Para dar otro ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ya anunció su candidatura. O sea, entender esto es fundamental porque estamos en un ambiente totalmente politizado ya 2 años antes de que concluya la gestión del presidente Arce. ¿Y en qué deviene esa politización, electoralización del ambiente en la gestión gubernamental, en la gestión legislativa? Que hay definitivamente un cruce de intereses políticos feroz. Y en este cruce de intereses políticos feroz no pasó ni siquiera la media gestión del actual presidente, que ya el expresidente Morales se autoproclamó candidato y ha decidido definitivamente dinamitar el camino económico, institucional, político del actual presidente, ¿no? La ambición de poder, este ambiente electoralizado donde paradójicamente el presidente del MAS es el más feroz opositor del gobierno del MAS, nos está generando un escenario complejísimo, ¿no? Alguna vez decía, ¿cómo es la política, no? Muchas veces por sus errores, la oposición ha terminado siendo el mejor aliado del MAS, pero su peor enemigo también se encuentra al interior del MAS. En esa lógica, ¿cuál es el discurso y la estrategia de Evo Morales? Que lo ha dicho de manera textual, que él el 2025 va a venir a salvar Bolivia, ¿no? En esta lógica mitológica, en esta construcción discursiva que le han hecho creer de que él es un líder absolutamente imprescindible, insustituible, y ahí yo quiero coincidir con algo que planteaba Rodrigo, que creo que es muy sano ponerlo en el debate, ¿no? Rodrigo lo hace desde un lugar político y también lo hizo Jorge Richter como vocero presidencial desde un lugar de oposición ideológica a lo que piensa Rodrigo, pero ambos coincidían en lo mismo. Hay que hablar de eliminar la reelección presidencial porque le hace mucho daño a la patria, le hace mucho daño a Bolivia. Entonces, en esa lógica, miren cómo hay un complot permanente para, sin descanso y en absolutamente todos los frentes, generar conflictividad política. Es este tema de las elecciones judiciales, pero también el bloqueo a leyes como la no prescripción de los abusos sexuales, que me parece a mí demencial que se haya bloqueado esa ley por un interés político. La modificación del PG del 2023, la aprobación del PG del 2024, son temas que permanentemente están en discusión porque definitivamente hay una electoralización demasiado prematura, ¿no? Donde se buscan instalar las condiciones para apuntar a que haya una desestabilización del gobierno de turno. En esta lógica, ¿no? Uno de los actores centrales de la política nacional, como es Evo Morales, ha decidido, ¿no?, generar condiciones para que también se bloqueen las elecciones judiciales, ¿no? Y en esa lógica, hoy las elecciones judiciales son definitivamente una bomba de tiempo que está a punto de explotar, cuya mecha cada vez es más corta y tiene fecha de detonación, 31 de diciembre. Es muy complejo en esa lógica. Y ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional, como espacio político por excelencia, tiene que tener la capacidad de construir acuerdos mínimos para que se respete la Constitución. Porque la Constitución dice, bueno,
tiene una fecha de vencimiento el mandato de estas autoridades judiciales. Y si no se cumple, ¿no? Es más, hoy día pase lo que pase, y si nos vamos a la letra muerta, no se va a cumplir la Constitución. Porque va a haber un tiempo donde hay un vacío. Y ese vacío, de alguna manera, no jurídicamente, no respetando la Constitución, sino políticamente, se lo va a tener que llenar. Y eso va a requerir, se quiera o no, de alguna manera, una violación a la Constitución. Entonces, es evidente, hay fuerzas políticas, hay fracciones, tanto de la oposición como del interior del MAS, que buscan generar caos, que buscan dejar sin cabeza al Poder Judicial y que pueden generar muchísimos problemas. Es cierto, no se va a parar todo el Poder Judicial, pero hay decisiones muy importantes que las toman los tribunos o estas personas que son electas, que ocupan los cargos ejecutivos, que definitivamente van a estar paralizadas. Entonces, ¿qué queda ahora? Lo que queda ahora es que las fuerzas políticas se sienten. En las pasadas horas hubo una reunión convocada en vicepresidencia, veíamos las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que decía que bueno, la conclusión es esperar que todavía el TCP se pueda pronunciar sobre las observaciones o el control de constitucionalidad que debe haber a la ley que ya fue aprobada en senadores, ¿no? Y que a partir, ¿no? Decía que se iba a dar 72 horas, ¿no? Para conminar a el TCP a que cumpla su rol y plantee si ha pasado o no ha pasado ese control de constitucionalidad la ley para las elecciones judiciales. Entonces creo que es momento en que la clase política pueda asumir la responsabilidad constitucional que tiene para sacarnos del entorno en que la clase política nos ha metido, con más o con menos responsabilidades. Las radicalidades, el deseo de poner trabas a una gestión de gobierno, no puede meternos al medio a todos los bolivianos, ¿no? La ambición desmedida de poder de alguien no puede hacer daño a absolutamente todos los bolivianos. Es decir, no quiero pues que haya elecciones y yo voy a dinamitar todo, y si se friega la institucionalidad, que se friegue, y si se friega la economía, que se friegue, porque en medio hay un pueblo, ¿no? Entonces la ambición de poder tiene que ser controlada también para que ciertos elementos que son fundamentales para nuestra existencia como sociedad se puedan cumplir. Entonces, el primer paso que tenemos que esperar es que ya rápidamente el TCP, de una buena vez por todas, emita su dictamen y nos diga cómo está ese control de constitucionalidad sobre la ley de elecciones judiciales. A partir de ello, ¿no? Y ya con una ley saneada, ya evitaremos pues las chicanas jurídicas de un candidato X en el Beni o en Potosí o en donde sea, que quiera impugnar la elección y que nuevamente se caiga todo el proceso, ¿no? Y ahí la segunda cuestión es, también tiene que haber algún tipo de acuerdo político, ya no hay otra solución, para que veamos de manera civilizada cómo definitivamente se pueda sustituir ese vacío que va a quedar a partir del 31 de diciembre. Entonces creo que es una situación compleja. Creo que definitivamente tiene que haber diálogo político para resolver, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un derecho constitucional. A algunos les gustará, a algunos no, es parte de otra discusión. ¿La elección de autoridades judiciales ha servido para cambiar la justicia? Personalmente creo que no, pero ya está en la Constitución. ¿Qué nos queda? Cumplirla. Muchas gracias al analista Carlos Saavedra por esta primera intervención. Bueno, debido a que el tema es complejo, lo reiteramos, y tiene bastantes aristas que podemos abordar, vamos a darle una segunda intervención. Les rogamos tal vez algo más breve a nuestros invitados para tal vez puntualizaciones, a aspectos que se han puesto sobre el debate, y en el último la última manifestación, por ejemplo, hablábamos del contexto, ¿no? Porque definitivamente el análisis tiene que tomar en cuenta esta pugna que hay, la
electoralización, para algunos prematura, del ambiente en nuestro país, y se hacía una analogía de las elecciones judiciales y de la salida alternativa como una bomba de tiempo. A propósito del Tribunal Constitucional, escuchábamos al ex magistrado Orlando Ceballos, que ya auguraba que no habrán elecciones judiciales hasta 2026, y él hacía alusión a procesos que en efecto se esperan para 2024 y 2025. ¿Cómo afecta este tema que, como vemos, no tiene una solución inmediata y seguramente toda salida tendrá también consecuencias? Le pedimos algunas opiniones, ex legislador Omar Aguilar. Voy a empezar esta segunda intervención respondiendo al piropo positivo respecto a la posibilidad o mi criterio en posición respecto a las elecciones. Definitivamente comparto, no debe haber elección en ningún nivel de gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Hoy, todos trabajan en diferentes dimensiones para tener controles a niveles de organización, a nivel de institucional. Es decir, la preocupación ya no es hacer buena gestión para la reelección, sino es otra estrategia. Es decir, ¿cómo llegas a controlar la institucionalidad departamental, municipal y nacional para lograr la reelección? En otrora, la estrategia de un alcalde, de un gobernador, antes prefectos, era al contrario. Es decir, se hacía gestión para que por gravedad la misma sociedad impulse la posibilidad de una reelección. Hoy es al revés, reitero. Es decir, comparto con Rodrigo. Es decir, se trata de buscar niveles de control. Y el primer día aquí está por la importancia, ¿no?, del Poder Judicial, aunque yo mismo voy a contradecir. Es decir, todos los gobiernos quieren tener el control del Poder Judicial. Y yo me pregunto, ¿para qué? Si viene un Murillo, igual los jala nomás. No hay necesidad de que hayan sido electos por voto del MAS, por los 2/3 del MAS. Viene un bravucón como Murillo y toditos están poco más y de rodillas, ¿no es cierto?, ante la decisión de un ministro o del poder político. Es decir, yo no sé para dónde está la preocupación. Si llegado el momento, quien se impone es el poder político y no necesariamente el magistrado todopoderoso, ya sea del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y los otros órganos del Poder Judicial. Quiero devolverle un piropo a Rodrigo. Lo he dicho en los medios, no quiero pecar de hipócrita. Lamentablemente se aplazaron en el procedimiento legislativo de la aprobación del reformulado del presupuesto 2023. No correspondía. El derecho positivo te lleva a presumir la constitucionalidad de las leyes, sí, pero de acuerdo al 163 de la Constitución, no correspondía. Ustedes cerraron una gestión legislativa 2022-2023 y no correspondía en la gestión legislativa 2023-2024 directamente llevarlo a asamblea, un proyecto de ley importante. Correspondía su tratamiento nuevamente por cámaras. Le invito de todas maneras a la revisión del 163, a la revisión del reglamento camaral que hace de reglamento para la Asamblea Legislativa. En todo caso, reitero, nadie va a objetar la inconstitucionalidad de esta ley por la necesidad de los gobiernos municipales, departamentales y del mismo nivel central. Pero sí debo valorar, no solamente a Rodrigo, sino hay algo raro aquí, ¿no? En diputados pasa nomás las leyes, no es la primera vez. Después en el Senado recién se observa algunas leyes que siempre se han metido, por si acaso, no es la primera vez. Normalmente las leyes financieras de cada año siempre han tratado de meterle leyes de contrabando. Saludo la decisión que ha tomado la Asamblea, la posición en defensa, creo yo, del pueblo, al eliminar estos 2 artículos de las disposiciones finales. Volviendo al tema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionar? Pregunto, ¿habrá que esperar la determinación del Tribunal Constitucional respecto a esta consulta? Para mí no. Porque, primero, si se ha dado de manera anticipada una supuesta solución a lo que se venía a venir,
No es atribución de la Asamblea Legislativa, reitero, el decir de que funcionarios de rangos medios van a asumir las altas responsabilidades de carácter excepcional, etcétera, etcétera. No es la atribución de la Asamblea. No es la atribución de la Asamblea el aprobar una ley, mediante una ley, la elección de magistrados. La Constitución es clara. El 158... el 182 establece claramente que deben preseleccionar por 2/3 de voto los candidatos. Quien elige es el soberano, es el pueblo boliviano. Entonces creo yo que no hay necesidad, y ahí yo saludo la predisposición que tiene hoy Rodrigo, y que debieran tener todas estas, no sé si llamarlo ya mini bancadas, ¿no es cierto? Creo que debiera haber un jalón de orejas, inclusive de parte del vicepresidente, no sé si él mismo tendrá que jalar las orejas, para, en todo caso, decir, a ver un ratito, empecemos a hablar en serio, empecemos a trabajar en serio, no armemos un reglamento para favorecer a mi amiguito, para favorecer al quien es afín a mi partido, para favorecer al que es afín al arcismo o al levismo, o a Carlos Mesa o a Camacho. Es decir, pensemos por primera vez en el país, y pensemos en que podemos resolver definitivamente con jueces probos, con meritocracia, que pueden definitivamente, no solamente pensemos en la posibilidad de elegir, pero estoy claro, y como decía Rodrigo, hace meses sabíamos, y yo igual puedo certificar con muchos personajes políticos, lo habíamos dicho, no va a haber elecciones, no va a haber ley. Y así hagan los esfuerzos con la última convocatoria y esperando peor la determinación del Tribunal Constitucional, no va a haber ley hasta el 31 de diciembre. Lo que va a haber, se lo puedo afirmar, es un decreto supremo. Ya lo hubo en el 2008, si no me equivoco, se eligieron excepcionalmente en la gestión de Evo Morales, van a tomar seguramente como antecedente para que el presidente Luis Arce emita un nuevo decreto supremo. Seguramente harán las fundamentaciones jurídicas, pero el 2 de diciembre tenemos magistrados designados por decreto supremo. Si ahí se suma, y lo digo con mucho respeto a través de Rodrigo, a todos los asambleístas, si ahí se suma un proceso por incumplimiento de deberes a todos los magistrados, a todos los asambleístas, correspondería. Porque por primera vez no tuvieron la capacidad, reitero, en un tema tan importante, no ponerse de acuerdo y lograr hacer la preselección para que hoy, digo así, pero el 2 de enero tengamos nuevos magistrados electos por el pueblo. Gracias, señor Aguilar. Bueno, también consideraciones que son relevantes las que ha puesto ahora sobre la mesa, la distinción de atribuciones de los órganos del Estado y augurios. ¿Qué ocurrirá cuando se cumpla el mandato, fenezca esta gestión, este periodo de los magistrados? Y según se ve, las alternativas podrían acarrear algunas responsabilidades a futuro. Se ha hecho alusión al rol también de la oposición, a cómo se ha actuado sobre este y otros temas que se vinculan de alguna forma. ¿Qué puntualizaciones tiene, senador Paz? A ver, en el tema reelección quiero aclarar, por el profundo respeto a las autonomías, el presidente es el presidente de todos los bolivianos. Un gobernador es de un departamento y un municipio tiene su alcalde. Lo mismo las representaciones regionales. Cada autonomía debe definir qué modelo a gestionar. Pero el presidente es el presidente o presidenta de todos los bolivianos. Ahí creo que sí podemos llevar adelante, respetando autonomías, profundizar el hecho de que no haya reelección presidencial. En lo otro, sería más cauto en función del respeto a cada región, cada departamento, cómo medita o profundiza sus autonomías. Pero en lo nacional no, porque el centralismo no funciona. El Estado centralista, improvisado, estilo campamento y secuestrado por este partido de gobierno que está en disputa de dos facciones, nos está inviabilizando como país. Quiero puntualizar esto porque me gusta, Carlos, que hayas mencionado a Jorge Richter, que 2 semanas después del anuncio que yo hice, él no nombró a Rodrigo Paz, evidentemente no lo va a hacer. No sé qué ideología tendrá Jorge Richter, desconozco, pero me parece bien que el vocero de un presidente que quiere reelegirse, en principio,
pareciera tiene todos los síntomas en la disputa interna del partido, es una señal buena porque quiere decir que tal vez dentro del sector más gobierno quieran dar oportunidad a la renovación o al espacio a nuevos liderazgos, lo cual lo asumo de esa manera. En otro espacio, cuando tienes 3 normativas que has propuesto desde el Parlamento, una aprobada con 2/3 en el Senado, frenada en diputados, porque 3 veces el TCP va y corrige. Es como que alguien agarra el teléfono y dice, TCP, es momento de parar esa ley, no la hagan pasar. Sea buena, sea mala la norma, pero han habido 3. No es que han estado estos mirando el techo. Han habido 3 propuestas, y una de ellas, la de hace 3-4 meses, fue aprobada con 2/3 en el Senado. Y cuando bajó a diputados, TCP dijo, pare, tengo que verificar esto. Entonces yo creo que hay que cerrar las instituciones de este país y dejaremos que el TCP gobierne, pues. Porque para cada problema que hay en la patria, el TCP resuelve. El Tribunal Constitucional. Hay un problema con el Congreso del MAS. Hay un poder, un cuarto poder de este país, que es el Tribunal Supremo Electoral. El TCP resuelve. Un juez resuelve. Hay un pleito en el fútbol, el TCP resuelve. Hay un pleito en cualquier proceso económico, bancario, financiero, el TCP resuelve. O sea, el TCP, vámonos pues. ¿Qué hace aquí vos, Carlos? ¿Qué hace vos, Omar, acá reclamando al Parlamento? Doña Leticia, con todo respeto, ¿qué hacemos acá si el TCP va a resolver más allá de lo que vayamos a hacer? El TCP resuelve, porque este es un país pues improvisado, es un estado improvisado. Es un estado campamento, vivimos como campamento. Entonces, el TCP que venga a resolver. Yo decía antes, ¿la justicia es el problema o el problema es el gobierno que genera esta justicia? Y no me estoy refiriendo solo a este gobierno, estamos yendo para atrás. Esta es una acumulación que en la incógnita que ponía, o en el cuestionamiento que ponía Carlos sobre si a partir del 2009 había mejorado o empeorado, me sumo a sus palabras. Ha empeorado, pero a la 5ª potencia. O sea, aquí tenemos caudillos y líderes únicos, y por eso hay la justicia de los políticos que resuelven temas políticos, la justicia de la corrupción, que es para ricos o para aquel pobre, aquel que no puede pagar más de 200, 500 pesitos, no importa, pero pague. Y hay la justicia de los buenos, pero no gobiernan la justicia. Entonces, no sé, yo creo que esto tiene que resolverse con acuerdo, con una decisión política. Cada vez que he venido a este plató, siempre he dicho lo mismo. Siempre la exposición en los problemas centrales del país, para poder ponernos de acuerdo con el gobierno. Y nunca ha habido una señal, y le he dicho, si el presidente mañana me llama al Palacio de Gobierno, no a esa casa, ese edificio enorme que ha estropeado todo el centro de La Paz, sino ahí al Palacio de Gobierno, a su despacho, oiga, Rodrigo, necesito esto de usted, este favor, para armar un esquema en función de cómo resolvemos la justicia. Oiga, eso ya es una señal de por lo menos dialogar. Yo no lo he visto al presidente en 3 años. En Tarija no lo han visto en 3 años, más que ciertos grupos que él tiene como entorno para sus esquemas de inauguración, pero por lo menos el otro señor que estaba antes, que es del mismo régimen, porque es la misma justicia, te llamaba a las 3 de la mañana el Evo y te decía, estoy llegando 5. ¿Vas a estar en el aeropuerto o no vas a estar para resolver problemas, para construir colegios, una serie de cosas? Este señor ni convoca, no habla, no sé qué le pasa. Entonces, yo creo que si nos podemos sentar a resolver todo este escenario que se ha generado de improvisación, van a haber muchos que van a presentarse para intentar ayudar a resolver estos problemas, porque no es el gobierno del MAS, este es el Estado de los bolivianos, es la patria de los bolivianos. Aunque ustedes hayan secuestrado este Estado momentáneamente, volverá a la patria. La gente quiere un cambio y quiere mantener su esperanza de que el país es viable, tiene futuro. Las familias quieren pensar que tienen futuro. Y en ese sentido, creo que el gobierno haría bien. Se van a ir ustedes en 2 años. Escuchen bien, Rodrigo Paz se lo dice. Se van a ir ustedes en 2 años. Pero váyanse bien.
Dejen la economía ciertamente saneada, dejen la justicia ciertamente saneada, dejen la salud, la educación. Váyanse bien. Y el próximo gobierno que venga, que sepa que no va a ser reelecto ese presidente o presidenta, por ahí es una mujer. Entonces, que sepa que esa mujer o ese hombre no será reelecto, porque vamos a imponer a través de la reforma de la Constitución la no reelección. Que sepa que también tendrá que pensar en la institucionalidad y en las leyes a mediano y largo plazo. No en su mediano y largo plazo y no en el corto plazo para su conveniencia político-partidaria. Entonces, estamos ahí abiertos para poder dialogar. Ya se pusieron 3 leyes, vuelvo a repetir, pero el TCP volteó las 3 leyes, las 3 las llamó a consulta y las 3 se frenaron. Entonces, que gobierne pues el TCP en este país. Y Leticia, usted y yo como periodista, Carlos como analista, como ex senador Omar, vámonos pues, si el TCP va a resolver todo en este país. Bueno, interesante análisis del senador Paz sobre este suprapoder que habría constituido ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional. También nos ha hablado nuevamente sobre esta hipótesis, estos fundamentos sobre un Estado improvisado. ¿Qué impresión le merecen al analista Carlos Saavedra? Bueno, yo comienzo diciendo tic-tac, 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 tic-tac. La bomba de tiempo está cada vez más cerca. La mechita está cada vez más corta. El 31 no vamos a escuchar petardos por Año Nuevo, vamos a escuchar la bomba de tiempo de las elecciones judiciales. Hay responsabilidad sobre esto. Yo le cuento, Leticia, yo soy independiente, consultor independiente. Si yo no presento mi trabajo, le cuento que a mí no me pagan, ¿no? Creo que aquí no se ha hecho el trabajo, porque hay un ambiente definitivamente ultra electoralizado que ha definido que la prioridad es macanear la institucionalidad. Y ahí las culpas son compartidas. Yo no estoy aquí para decir es culpa exclusiva de este actor o de este otro actor. Creo que hay que entender que hay una culpa plural. Oficialismos, oposiciones, TCPs, sistema de justicia, todos nos han metido en un entuerto. Y tenemos que tener la capacidad, a partir del diálogo, de sentarnos y decir, che, solucionemos esto, que no explote la bomba, porque las esquirlas de esa bomba a toditos nos van a llegar, a unos más, a otros menos. Pero ¿sabe a quién más le van a llegar con más fuerza, Leticia? Le van a llegar, y a todos los oyentes, a la gente. Porque de alguna manera se va a afectar el Poder Judicial. Porque de alguna manera va a haber problemas. ¿Y quiénes son los más complicados? ¿Quiénes terminan pagando más que todos el plato roto? La gente de a pie, que ya tiene una justicia que hoy es desastrosa, que viene de hace 20, 30 años siendo desastrosa y hoy sigue siendo desastrosa. Y por ahí un poquito más desastrosa o mucho más desastrosa que lo que era antes. Pero hay una responsabilidad. Creo que de una buena vez por todas, el interés de la clase política, el interés de los jerarcas judiciales, no tiene que ser cómo reproduzco, cómo llego al poder, sino, a ver, alguna vez pensaré que la política es el arte de servir a la gente, no el arte de ver cómo construyo un esquema de poder para reproducir mis privilegios. Y creo que ese es el mensaje de fondo. Creo que eso es lo que nos está dejando esta enseñanza de cómo hoy tenemos estas inexistentes elecciones judiciales. Sean buenas, sean malas, hayan ayudado, pero están en la Constitución. ¿Y qué se ha hecho hoy con la Constitución? Se la pisotea otra vez, pues. ¿No? Es la Constitución, nos guste, no nos guste. No es el trapo viejo de la cocina que se lo puede botar. Entonces creo que es necesario construir acuerdos, creo que es necesario que todos asuman su responsabilidad para que no quedemos en la incertidumbre y para que no estemos esperando esta cuenta regresiva del tic-tac para que el 31 de diciembre la mecha corta explote. Ojalá en este par de semanas, ¿no?, antes de que todos se vayan a vacaciones, se pueda solucionar este tema. Y que le dejen un mínimo de certezas a la población boliviana, que creo que es lo que se merece.
Muy bien, muchas gracias. Y en este punto, sí, más allá de cualquier ideología, alineamiento o simpatía, hay una coincidencia, y es que el tema nos interesa a todos los bolivianos y ojalá se resuelva de una forma legal, constitucional, que deje conformidad y sobre todo seguridad en el ámbito jurídico, por el bien de todos. De alguna manera también este aspecto se relaciona con el segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con un conflicto de tierras ya persistente, algo de larga data, no es nuevo, pero ahora parece recrudecer porque hay preocupación, alerta, porque las amenazas han subido de tono. Recientemente un dirigente identificado con el sector intercultural ha amenazado con levantar las armas y lo ha hecho de una forma muy directa, incluso con palabras de grueso calibre. Ha condenado a muerte a empresarios asentados en el área de Las Londras, en el departamento de Santa Cruz. Por supuesto, esto ha generado también reacciones, en la mayoría de rechazo, incluso de autoridades como el ministro de Gobierno, y el inicio de un proceso de oficio por parte de la Fiscalía, así confirmó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca. Pero ¿qué señales nos deja? Porque la violencia podría ir en escalada y reiteramos, el tema no es nuevo, en realidad este dirigente incluso tiene antecedentes por el caso Las Londras y otros, y seguramente habrá que tomar acciones, porque una amenaza así ligera sobre las armas pues provocará repercusiones. Vamos a abordar este segundo punto, el rol de los denominados interculturales ante advertencias de violencia armada. Y comenzamos con su análisis, ex senador Omar Aguilar. Bueno, seguramente Rodrigo nos va a poder ayudar como exalcalde de Tarija respecto a los problemas de lotes que los hay en Sucre, que los hay en Santa Cruz. Me refiero al área urbana. ¿Y por qué estoy mencionando la área urbana? Imagínense si hoy hay problemas en áreas urbanas donde supuestamente está el gobierno municipal que te da la seguridad jurídica con la otorgación de las líneas de nivel, con la determinación qué áreas son para áreas de equipamiento, etcétera, etcétera, y donde obviamente la justicia está presente, pero a pesar de eso hay lotes, por lo menos en el caso de Sucre he visto, donde aparece un señor con títulos, con documentos originales, o por lo menos copias legalizadas, los vende, aparece otro tipo con documentos originales del mismo terreno, los vende, aparece otro tercero, igual. Es decir, al final uno ya no sabe a quién va a pagar, o sea, el vecino ya no sabe quién va a pagar. ¿Quién es o sea, cuál de los tres es el original? ¿No? Ocurre aquello. Ocurre, no voy a dar el nombre, pero como un amigo me dice, ¿me puedes ayudar a buscar terrenitos? Lo que pasa es que tengo títulos y no sé dónde son mis terrenos, o ya se los han ocupado, ¿no? Y tengo que buscar, pues, para apropiarme, cosas así. Entonces, si no hay seguridad jurídica en las ciudades, no sé si será en todas, pero estoy poniendo el ejemplo de Sucre, por eso decía, no sé si Rodrigo ha tenido los mismos problemas, que seguro que sí. Imagínense cómo es en el sector rural, y aquí hay que ser claros, todos los bolivianos, en especial el señor Nicolás Ramírez, donde empiezan los derechos de los otros, terminan pues los derechos de uno. Y tenemos en un Estado democrático, en un Estado de derecho, respetar, nos guste, se hizo un referéndum en el gobierno de Mesa para determinar la cantidad de hectáreas que puede tener un empresario del agro, ¿no es cierto?, para que, hoy el agro es uno uno de los temas que aporta al PIB, pero significativamente. Rodrigo, ya no aporta el gas, no sé cuánto aportará el litio, entonces el agro está aportando bastante. Entonces, si hoy, imagínense, no quisiera estar yo en los zapatos de un empresario del agro, donde no sabe si va a contratar gente para labrar la tierra, o va a contratar gente
para cuidar sus terrenos. Y para lo peor, ante estas amenazas de que se van a levantar en armas los interculturales, no sabe además si le va a comprar herramientas o le va a comprar armas. O sea, hoy quiero solidarizarme definitivamente con todos los, no solamente Guarayos, no solamente San Julián. Empecemos a respetar y respetarnos entre todos. Y acá nuevamente tiene que colarse pues, el tema de la selección, ¿no? Es decir, hoy voy a pensar un poquito como gobierno, pero son nuestros, los interculturales. Pero si arremetemos contra ellos, no, pues el 2025 nos van a dar voto castigo. Entonces, ¿qué hacemos, no? Es decir, ahí viene el tema, o lo político, o la ley, o la coerción, con la intervención policial. Y hay que saludar lo que hicieron en el 2022. Justo una intervención, ¿no es cierto?, del ministro Castillo en persona, con todos los policías. Está bien, y si tiene que volverse a repetir, lo tienen que hacer, porque necesitamos que el Estado y el gobierno central hagan respetar los derechos absolutamente de todos. Pero más cuando hoy se atreven ciertos sectores, con mucho respeto a los amigos interculturales, o sea, no tenemos absolutamente nada en contra de ellos. Ellos tienen todo el derecho de trabajar la tierra, tienen todo el derecho de hacerse dotar tierras para la producción del agro, de lo pecuario, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa más, no sé si ustedes se enteraron, recuerdo hace unos 6 meses, creo que Jimena Antelo hizo un reportaje respecto a algunas tierras fiscales en Santa Cruz, pero hubo un tipo que les vendió y había unas casitas de un cuartito, ¿no es cierto?, en una área protegida de Santa Cruz. Entonces, cuando el ministro Castillo dice, no, un ratito, no se preocupen, estas tierras no son de empresarios, son tierras fiscales y han sido declaradas, estas tierras fiscales, no se va a hacer la dotación. Me preocupa más, porque justamente estos grupos, que no son todos, hay que ser claros también, no son todos los interculturales. Creo que hay interculturales que se están dedicando a trabajar, que quieren producir, que quieren aportar al PIB del país, que quieren aportar al fortalecimiento de la economía tan lamentable que está hoy, ¿no es cierto? Pero hay grupitos, y créame, yo estoy seguro, a ver si Rodrigo se da la tareita, considero que estos líderes sí o sí están ligados, no voy a decir a qué partido político, pero normalmente están ligados porque se creen y se atribuyen tener o contactos o protección o alguna afinidad o ligación política. Es decir, nos van a proteger nomás, le tenemos que meter nomás, y eso no es correcto. Entonces, creo yo que el gobierno tiene que sentarle la mano no solamente a este señor Nicolás Ramírez, sino absolutamente a todos quienes creen que pueden hablar nomás de armas, quienes creen que pueden nomás alzarse en armas y obviamente arremeter contra cualquier empresario, contra cualquier ciudadano, inclusive contratando matones, y no es correcto. Así que ojalá el ministro de Gobierno, el nivel central del Estado, ponga fin a estos temas de avasallamientos y obviamente se puedan tener más normativas para proteger la propiedad privada. Bueno, sin duda alguna, el delito que se ha identificado en este caso por parte de el señor Ramírez ha sido instigación pública a delinquir. Y sí, en efecto, señor Aguilar, seguramente será un tema de preocupación y ojalá se tengan también sanciones, porque se ha tomado tal vez con ligereza este tema. Bueno, es inevitable hablar sobre temas de índole política en este aspecto del sector intercultural y por supuesto que no se puede generalizar, pero el temor está en la penetración de organizaciones criminales, en el recrudecimiento de los avasallamientos. ¿Cómo ha visto el tema, senador Paz? Yo aquí me voy a tomar un par de minutos extras que no los tomé en la anterior, cronometrando mi tiempo. A ver, yo veo para el 2024 un escenario muy conflictivo, muy violento. Uno de los temas es este, y quiero sumar otros 4. Primero, no van a haber elecciones judiciales, con lo cual va a ser un tensionamiento a la sociedad civil extraordinario y extra para los problemas que ya tiene. Segundo, tendremos un censo político, por ende fraudulento. El censo que se va a llevar adelante en Bolivia será de orden político y será fraudulento. Y lo digo tan claro como suena en la radio panamericana. El segundo aspecto, eso son un primer tema. Segundo aspecto, la corrupción en YPFB.
tiene mucho que ver con los temas de la agroindustria, tiene mucho que ver con la tierra, tiene mucho que ver con el narcotráfico, tiene mucho que ver con acciones, temas ilegales en el país. El otro día escuché al Banco Central de Bolivia, muy suelto de cuerpo, decir que la importación, compra de hidrocarburos ha sido por valor de $1.700 millones de enero a septiembre. Salió el INE, como este es un estado improvisado, y el INE nos dijo, no son 1.700, dijo 2.155 millones de dólares. ¿A quién le vas a creer? Siempre están improvisando, todo es improvisar, no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, cuando tú ves esta situación, ves un YPFB que es parte de un ciclo, para que una cisterna entre a cargar, tiene que pagar. Y claro, después ese que cargó el diésel o la gasolina le recarga al empresario en la agroindustria. Hoy día lo que debería valer 3,74, el diésel te vale 6,50. Todo lo demás es coima. Todo es poniendo, amoñando, como dicen. Entonces, el Banco Central el próximo semestre, acuérdense, no por adivino, va a tener menos de $1.000 millones en reservas internacionales. Próximo semestre. En el año 92, cuando Bolivia pasó los 1.000 millones, fue festejo nacional. El 92, estamos volviendo al 92 en reservas internacionales, porque no generamos las divisas que deberíamos generar, pero además nos gastamos la plata en el Estado centralista y en empresas deficitarias que no generan ningún tipo de utilidad al país. El gobierno dice que por culpa del Parlamento no se puede colocar, no tenemos créditos. El Parlamento ha aprobado casi 2.900 millones de dólares en crédito, pero el gobierno, el Ejecutivo, no ha podido colocar 7.000 millones de dólares en bonos soberanos porque nadie cree en el Estado improvisado campamento boliviano. 7.000 millones de dólares ha querido colocar en bonos soberanos desde el primer año de gestión. Y la gente dice, tus números no son creíbles, no voy a comprar tus papeles, porque al final un bono es poner un papel, recibes un interés por ello y luego te devuelven el capital que has prestado. Bueno, eso ocurre en Bolivia y eso no tiene nada que ver las instituciones, ni los departamentos, ni el Parlamento, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el TCP. Es el Ejecutivo que no coloca 7.000 millones de dólares y para el próximo año dice que va a meter 1.200. Quiero ver, porque el problema no es echarle la culpa al vecino. Los países que han salido adelante generalmente han dicho que estoy haciendo mal. Los que no salen adelante la culpa es del capitalismo, la culpa es de los zurdos, la culpa son de los de la derecha. No, el país que sale adelante se plantea y dice, oye, ¿qué estoy haciendo mal? A Japón le metieron un bombazo a los gringos, y en vez de ponerse en contra, yo, ¿qué he hecho? Bueno, ¿qué hice mal? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reordenar nuestro futuro. Después del BCP que decía, Leticia, entre nosotros 4 y el resto de los bolivianos, calculando que somos unos 12 millones, a $2.333 de deuda cada uno de ustedes, yo personal, por los 28.000 millones de dólares que tenemos de deuda externa e interna. Ya debemos $2.333 cada uno de los presentes y cada uno de los bolivianos que nos está escuchando. Y no sé dónde se ha ido eso. En las empresas que están haciendo, suplantando a las importaciones. Mana, Janigua, no hay. Lo único que hacen es dar unas pegas a unos cuantos y tenemos que pagar la deuda. Al Banco Central, Leticia, todos los bolivianos, nosotros los bolivianos le debemos 6.000 millones de dólares. Nosotros a nuestro propio banco, porque de ahí se prestó el gobierno pasado y para construir las empresas estas nacionales. No hablo de hidrocarburos, no hablo de la energía, no hablo de Ende, no hablo de Entel, sino las que construyeron y se gastaron la plata, 6.000 millones de dólares. Y ahora se han quedado, si tienes retiro vos, Carlos, y vos, Omar, tienes retiro, Leticia, se han quedado con los 24.500 millones de dólares con la gestora. Y han volado 7.000 que no sabemos dónde están. Oiga, o sea, esto va a convulsionar el país. Cuando la gente empiece a reaccionar que te están mamando la plata. La gente empieza a decir, ¿dónde está mi platita? Pues que he laburado toda mi vida. No es que el Estado plurinacional, oiga, el Estado plurinacional me tiene que atender a mí, no yo al Estado plurinacional. El presupuesto general del Estado para el próximo año, 2024, el 87% es para el gobierno centralista, 13% para las regiones, alcaldías, gobernaciones y universidades. Antes era 85-15, nos han quitado 2 puntitos más. O sea, no les ha parecido mucho 85, ahora ya tienen el 87%. Y cuando entras ahora al tema, y eso va a generar cabreo en las regiones, evidentemente, y cuando entras al tema las tierras,
esto es lo peor, porque estos, ¿cómo es? Se me ha ido la palabra, los interculturales, porque claro, ya le inventaron un nombre ahí. ¿Quién es intercultural acá? ¿Por qué no podría ser Carlos un intercultural? O yo, o cualquiera de los bolivianos. No, son ellos. Ellos tienen un derecho y una potestad a hacer, y dentro de esos grupos hay unas mafias, porque hay unas mafias que hoy día están haciendo claramente un tráfico de tierras. El 88% de los bosques que se quemaron eran reservas forestales. Y la coca que se produce en esos terrenos después pasa a ser cocaína, que se vende en su mayoría en Brasil. ¿Y quién vende la droga en Brasil? El PCC, el partido de comando de la capital, ¿no es cierto? El PCC. O sea, hay una relación directa de avasallo tierra, genero coca, después es cocaína y el PCC vende al Brasil. Pero no solo eso, en los últimos 2 años han muerto 60 miembros del PCC en Bolivia. Y se calcula, esto es por información de medios de comunicación serios del Brasil, no de Bolivia, que se calcula que hay entre 150 a 200 miembros del PCC en Bolivia. O sea, está claro, y cuando alguien te amenaza de muerte, está diciendo, voy a hacer una acción armada, estoy haciendo un movimiento sedicioso. A no ser que te vayan a matar a pedradas, que igual es un arma, estoy haciendo una acción sediciosa armada. Entonces, el tráfico de tierras está muy vinculado a unas mafias nacionales e internacionales, que esa coca que se planta después es cocaína y acaba en el Brasil vendiéndose. Si no, Leticia, preguntémosles a la DACI, que es el Departamento de Análisis e Inteligencia de la Policía. Tal vez me esté equivocando yo, a ver que nos digan. O al DIRCABI, que las propiedades que toman cerca del Brasil y muchas avasalladas están para producir cocaína y después van para el Brasil. Esto es una realidad, esto no se puede engañar. Termino con lo siguiente. Creo que es dentro del acuerdo que dije, tenemos, esto sí que es grave, porque van a empezar a meter bala en Bolivia como pasó en Colombia. En Colombia se unieron los narcotraficantes con los traficantes de tierra y otros intereses. Y como la tierra no la puedes mover, no la puedes ocultar, porque por último el laboratorio vas, lo quemas y te mueves del laboratorio y pones tu laboratorio de cocaína más allá, ¿no es cierto? Pero la tierra no la puedes mover. Esto va a ser defender territorio. Hay lugares, Leticia, donde tú no entras en Bolivia. Boliviana plena de derecho. Tú vas al Madrid hoy día, no entras. Tú vas a las zonas tomadas por los interculturales, no entras. Tú vas a ciertos puntos entre Oruro, Chuquisaca y Potosí, donde se produce cocaína, y tú no entras. No tenemos soberanía los bolivianos. Estos conflictos hacen para un 2024 una serie de señales conflictivas y de mucha violencia y posible enlutamiento de muchas familias en Bolivia. ¿Qué vamos a hacer, gobierno improvisado? ¿Qué vamos a hacer, Estado improvisado y campamento? Aquí estamos para por lo menos llegar a acuerdos para frenar esto. Y esto ya no es culpa de oposición o oficialismo. Esto es una suma de esfuerzo entre todos. Porque podemos ser cada uno de nosotros, puede ser prensa como ocurrió en Colombia, puede ser políticos, puede ser ciudadano, puede ser cualquiera. Si permitimos que esto se consolide, el 2024, y peor será el 25 en elecciones, será de mucho luto y manejado por el lumpen, por las mafias nacionales e internacionales. Eso será lo que manejará nuestro país. Muy bien, bueno, ¿qué impresiones tiene el analista Carlos Saavedra? Porque el tema realmente es de larga data y, como nos decía el senador Paz, podría tener riesgos a futuro y no tan a largo plazo, sino inmediatos. A ver, definitivamente cuando hablamos de tierra y territorio, y coincido plenamente con usted, este es un tema de larguísima data. Le diría que desde la constitución misma de la República, hoy devenida en Estado plurinacional, están los conflictos por tierra y territorio. Y ahí hay definitivamente algunas demandas y hay también clamores populares que tienen su nivel de justicia, ¿no? Porque además las luchas por tierra-territorio han marcado la historia de este país, ¿no? Te menciono simplemente 2 hitos, ¿no? Uno, definitivamente el 52, donde fue uno de los ejes fundamentales de la Revolución Nacional, la reforma agraria, porque ya había una demanda popular, del campo popular,
de redistribución de tierras, en contra de los grandes latifundios, ¿no? Y hay demandas populares que vienen, por ejemplo, en el 90, con la gran marcha que se genera de la dignidad, tierra y territorio, ¿no? Donde se fortalece muchísimo los pueblos indígenas de tierras bajas, y ahí tiene un papel protagónico la CIDOP. Entonces, entender la conflictividad tierra-territorio es entender, como usted lo plantea bien, Leticia, un conflicto de larga data que tiene fundamentos históricos muy grandes, y que hay demandas que son justas sobre la tenencia de tierras en territorios ancestrales por parte de pueblos indígenas, por parte de comunidades campesinas, ¿no? Y también hay que ser muy claros en que existen grupos dirigenciales que han distorsionado esta lucha justa, y que estos grupos dirigenciales han convertido una de las demandas justas, profundas del campo popular boliviano en una mafia, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Existen mafias que controlan las tierras y que han distorsionado una legítima demanda de comunidades campesinas y de pueblos indígenas. Por eso es imposible, ¿no?, reducir el problema solo a la tenencia de tierras y territorios en un pasado muy corto, sino hay que ver cuáles son los fundamentos históricos de esta lucha y ver todos los actores que están involucrados. Y yo quiero decirlo con claridad: como existen mafias en los movimientos populares, en los interculturales, también existe el comportamiento abusivo y mafioso de algunos empresarios que se adueñan de tierras, ¿no? De los famosos patrones actuales de grandes latifundios que van y se entran. Es icónico este caso de Huarayos. ¿Por qué? Porque se están disputando tierras fiscales. No son de propiedad de los empresarios, no son de propiedad de los interculturales, son de propiedad de los bolivianos. Como los dirigentes, algunos malos dirigentes, amenazan con armas y con balas, también esos empresarios contratan gente, contratan matones, les dan armas y les dan balas. Porque también ha habido muertos interculturales. Entonces, a ver, no es que todos los interculturales son malos, hay algunos que están luchando por el legítimo derecho que pueden tener de trabajar una parcela de tierra. Ellos son bolivianos, ¿por qué no pueden tenerla? Como también hay buenos empresarios que tienen tierras bien habidas, que las trabajan, que generan producción, que generan dinámica económica. El problema acá no es solamente de interculturales, solamente de empresarios, es de mafiosos. Llámense interculturales o llámense empresarios de agronegocios, que también avanzallan las tierras, que también de alguna manera arman a la gente para que sucedan estos hechos luctuosos. Obviamente con la diferencia de que ellos están mirando de palco y en televisión qué es lo que pasa, ¿no? Porque los que ponen el cuero, ¿quiénes son? Los pobres siempre, ¿no? Entonces muchos de estos dirigentes y muchos de estos empresarios no están pues ahí, pero se ocupan de que pasen estos hechos luctuosos. Las amenazas de estos dirigentes interculturales son inadmisibles, no se pueden dar en un Estado de derecho y se tiene que actuar con absoluta dureza. El Estado tiene la responsabilidad de que esa gente y que ese tipo de declaraciones y que ese tipo de accionar no pase por alto. Ahí coincido con lo que plantea Omar. En 2022 hubo un buen antecedente, ¿no? Hubo un buen trabajo del Ministerio de Gobierno en ese momento para ir a detener a esas personas que causaron hechos luctuosos. Y creo que hoy se tiene que actuar absolutamente con la misma dureza y con la misma vara que se actuó en ese momento, ¿no? No se puede dejar en la impunidad una persona que dice, bueno, ahora a balazo limpio vamos a arreglar. No, eso no puede pasar. Ese es un antecedente que es nefasto para nosotros, ¿no? Y nuevamente hay que leer el conflicto también en términos políticos, porque hay hipótesis ahí que son bastante complejas. ¿No será que esta dirigencia que está generando caos, si ve mano dura del gobierno, se arropa en el ala radical del movimiento al socialismo? Puede pasar.
O sea, nuevamente la política que está tensionando absolutamente todos los elementos de nuestra sociedad, en lo institucional, en lo económico, en todos los ámbitos, puede estar metida. Entonces, definitivamente es un tema muy delicado, porque estamos hablando de no solo amenazas, ya no son amenazas, ha pasado lo discursivo. Hemos tenido muertos por enfrentamientos, ha habido periodistas secuestrados, ¿no? Lo único que acá yo planteo es, no santifico ni a los empresarios ni a los interculturales. Hay buenos interculturales que tienen una demanda y una lucha legítima, ancestral, movimientos campesinos, pueblos indígenas, sí. Como hay buenos empresarios que han hecho sus tierras bien, pero también hay mafias. En los agronegocios hay mafias, hay gente que va, que se apropia de las tierras, que agarra, tiene los recursos para cercar, mete, contrata gente, les da, no solo, como decía Omar, no solo el asadón, les da el asadón y les da la escopeta. Y con las dos cosas, y como es gente que a veces tiene esa necesidad de trabajar, lo hace. Entonces creo que el Estado tiene que garantizar, ¿no?, que esa toma ilegal de predios, venga de donde venga, se debe castigar. Y ese tipo de declaraciones sediciosas no pueden pasar por alto. Muy bien, bueno, un tema también interesante que hemos abordado, claro, y seguramente también habrán repercusiones que seguiremos en Panamericana. Para finalizar, quisiéramos ya en tono de reflexión, porque más allá de lo que ha significado el acto de posesión del presidente de Argentina, Javier Milei, la expectativa está en qué ocurre ahora. Él mismo había anticipado que tomará unos meses para la estabilidad en su propio país, así que estimamos que será aún mayor el tiempo para ver los efectos en el resto de la región. Pero en Bolivia preocupa desde ya el tema económico y comercial. ¿Qué augura al respecto en algunos minutos solamente, señor Omar Aguilar? Sí, pero permítame, en todo caso, aprovechando siempre las ondas de Panamericana, alcaldes debían estar preocupados por el 1387. No solamente se ha bajado casi el 50% por la baja de la exportación del gas, presupuestos que llegaron en el caso de la alcaldía de Sucre a 1.400, hoy está por los 700, estaría seguramente lo mismo, bajar el 50%. Imagínate, ese 2% que aparentemente parece nada, es harto para los gobiernos municipales, que además son los alcaldes los primeros en satisfacer las necesidades de los vecinos. Y si no entendemos el desarrollo local desde los municipios, definitivamente nos vamos a ir. Segundo, Rodrigo, ojalá pudieras pasarnos, 2020 dejamos con el 25% de capacidad de endeudamiento, obviamente teníamos todavía capacidad de endeudamiento, no sé cuánto estará ahora, ojalá no lleguemos al más del 50% de los tiempos de Carlos Mesa. Un tema importante. No sé, hasta ahora no hay ni ministro destituido de yacimiento, de hidrocarburos, ni presidente de yacimientos. Oye, no puede haber colas de camiones en el agro. No sé si el presidente sabe, yo sé que sabe. Pero yo prefiero que no haya gasolina, que los citadinos estemos ya, aunque sin salir con los vehículos. Pero el diésel mueve el aparato productivo del Estado. O sea, no puede haber, o sea, lo único que estamos haciendo es estancar el aparato productivo. Ojalá haya una reflexión de parte del presidente y no estén pasando la pelotita, si falta plata, si el Banco Central no desembolsó, temas. El tema Milei, primero que en términos generales creo que Milei se ha cargado no solamente la carga más pesada en sus espaldas, obviamente fue parte, creo yo, del debate político, y además obviamente le ha servido para tener el caudal de votos que ha tenido principalmente en la segunda vuelta, en el balotaje. Es decir, Milei en todo caso le ha dado cierta esperanza a los argentinos para revertir, no lo va a hacer ni un año ni en 2 años, ojalá en sus 4 años de gobierno, por lo menos de señales de revertir la inflación del más de 150% en Argentina. Es complicado, se le viene una gestión dura, van a tener tropiezos los peronistas, los kirchneristas no se van a quedar de brazos cruzados, ahí nuevamente va a primar el tema político. Y bueno, yo saludo, por lo menos me siento tranquilo. Es preocupante cuando Milei anuncia, o sea, no sé si odia, por eso no me gustan mucho los
los bunkeristas hablan mucho con mucho odio, y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Decir zurdos de miércoles y demás cosas, creo que lo del Papa fue algo extraordinario que le haya llamado. Definitivamente eso dice mucho de la Iglesia Católica y del Papa Francisco. Ojalá le vaya bien, porque estoy seguro que si le va bien a Argentina, nos va a ir bien a nosotros. Decía, saludo la invitación al presidente Luis Arce. Creo que eso da la primera señal que van a continuar nuestra relación comercial entre Argentina, aunque no es de las mejores, porque no nos conviene, porque ahí lo que más entra hoy es contrabando a nuestro país. Pero el efecto Milei en Bolivia, sé que el tiempo es corto. Lamentablemente aparecieron un par de payasos, creo, en la asamblea gritando viva la libertad. No está bien. Hay otros que están tratando de imitar. Siempre he dicho, las cosas buenas hay que imitarlas así vengan del enemigo, pero hay que imitarlas bien, o hay que hacerlas bien. Creo que lo de Vicente Cuéllar es lo más serio. Veo a un Vicente Cuéllar con una proyección interesante. Veo a un Vicente Cuéllar con, primera vez, un cruceño con una visión nacional y no una visión regionalista, además confrontacional desde Santa Cruz hacia el país. Es interesante la proyección que tiene Vicente Cuéllar, y que bueno, creo que la primera propuesta fue igual que Milei, de reducir los ministerios, ¿no es cierto?, para obviamente bajar el gasto público, y seguramente habrán muchas propuestas más, y seguramente habrán más, no sé si payasos, posiblemente otros serios sí, que quieran imitar, que quieran gritar los carajos, que quieran repetir los viva la libertad, etcétera, etcétera, o finalmente quieran referirse también a los zurdos con las M's de por medio, mayúsculas, minúsculas, pero definitivamente van a haber todavía muchos payasos y algunos serios que le imiten a Milei. Seguramente, sí, realmente. ¿Cómo influirá en la oposición, sobre todo? ¿Qué opina el senador Paz? Rápidamente, han visto que los presupuestos siempre ajustan a las regiones, porque el gobierno centralista no entiende el Estado desde las regiones. El Estado se construye desde las regiones, y por eso siempre los que tienen mentalidad centralista ajustan a las regiones. Dos, de acuerdo, Carlos, ni uno ni otros, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero es el Estado el que resuelve. ¿Dónde está el Estado? Para los mafiosos empresarios y para los mafiosos interculturales. ¿Dónde está este Estado? Por eso digo improvisado, campamento. Un día dice A, otro día dice B, otro día dice C. Te doy un ejemplo de un Estado que no es improvisado y está en plena crisis. La Argentina. Gana Milei. En 3 horas sabían los argentinos quién había ganado. Y el que perdió llamó y dijo, felicidades. En Bolivia hay que esperar 5, 6 días, 7 días, se corta la luz, se cae el sistema, empiezan a gritar fraude, empieza a haber puñete, pateadura, empiezan a desaparecer ánforas. En la Argentina, en 3 horas, el que perdió llamó a la orden. Listo, y ya estaban programando la transición. Eso es institucionalidad. Eso es lo que no tenemos en Bolivia. Eso es lo que espera la gente de la justicia. Eso es lo que espera la gente de sus instituciones, sean las que sean de este Estado. Segundo aspecto, el que quiera hacer Milei en Bolivia o copiar a Milei, que se vaya a la Argentina. Como le dije alguna vez a Evo, tú has dicho que quieres ser Suiza, que vas a poner a Bolivia como Suiza, ándate a Suiza pues, porque allá son suizos. En Bolivia tenemos que promover nuestras propias soluciones, no hay que imitar a nadie, hay que observar. Es verdad, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, pero tenemos que buscar nuestras propias soluciones, por eso somos una patria pues. ¿Qué Milei? ¿Qué Suiza? Los que quieran ser Milei, vayan a ser Milei. Váyanse a la Argentina, ahí tienen su presidente. El que quiera ser suizo como Evo, que se vaya pues a Suiza. Ya deja de molestar 5ª, 4ª vez que quiere ser presidente en Bolivia. De una vez. Bolivia ha perdido un bioceánico, que ya está construido entre la Argentina, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Ya está construido, yo lo he viajado. He hecho todo el recorrido. Y ahora acaba de firmar esos 4 países con Arabia Saudita, otro bioceánico más, pero en tren. O sea, tiene uno de carretera y a la par va a ir uno en tren. Y aquí estamos hablando si Milei, si los suizos, si los gringos, si los europeos. O sea, siempre mirando, nunca observándonos para dar propias soluciones. Segundo, se acaba el contrato del gas con la Argentina el próximo año, el 24, y el 25 con Brasil. El litio todavía no ha llegado, porque va a llegar recién a partir del 30, 31 o 32, 2031 o 32.
Oiga, la solución es nuestra. No hay que copiar, aquí hay que sentarnos a hablar, a buscar soluciones, porque la gente está buscando un cambio con esperanza y no quiere un país tranca. Por eso yo estoy y reafirmo, es lo que yo creo. Estos señores se van a ir de aquí a 2 años. Salgan bien, dejen una conducta democrática en el país y el próximo gobierno que venga, sin imitar a nadie, sino con soluciones que podemos observar de otras naciones, pero entendiendo la realidad de la patria. Como decía mi abuelo Néstor Paz Galarza, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Y esto no es un problema de caudillos ni liderazgos únicos. Aquí hay que poner propuestas y un buen equipo en cancha. Un buen equipo en cancha. Después ya vamos a ver quién será el capitán del equipo que enfrente al oficialismo, que después ya estarán unificando, no unificando, pero van a estar al frente. Hay que armar un buen equipo. La única esperanza que veo de lo internacional es el tema Mercosur, que espero que no sea una salida solo para darle un voto de apoyo a Lula, sino que realmente el gobierno asuma las transformaciones necesarias, porque es un hálito de oxígeno, de aliento para volver a poner a Bolivia en el contexto internacional. Culmino con esto. Creo que Milei, miren, el Vaca Muerta, que es el reservorio de gas más grande ahora en Latinoamérica, lo empezaron los kirchneristas, lo continuó Macri, lo continuó Hernández y lo va a acabar Milei. No les importó un rábano, perdón la expresión popular, de qué partido e ideología son. Entienden que la energía a través del gas es un apalancamiento para la Argentina y su futuro. Igual que Kirchner, igual que Macri o Hernández, que nos cortó el contrato, o Milei, van a jugar a los intereses de la Argentina. Y nosotros tenemos que saber jugar con los intereses propios e internacionales. Que vaya el presidente a la Argentina, más allá de lo que se haya dicho, es en representación de los bolivianos para planificar nuestros intereses en el mediano y largo plazo. Eso es lo que tiene que hacer. Bolivia, la patria que nunca nos abandona. No abandonemos ahora la patria. Este es el momento de ponerle el hombro, intentando buscar las soluciones que hemos hablado anteriormente y que creo que hemos acordado entre partes. No promocionando ahorita candidaturas, porque el pueblo sabe que el 2025 es recién cuando tiene que votar, no ahora. No es el 23 las elecciones, no es el 24, es el 25. Dejemos respirar al pueblo de candidatos. Vayamos trabajando propuestas, vayamos trabajando ideas, soluciones a las necesidades. Cambio con esperanza, que el pueblo no pierda la esperanza de creer en su futuro. Gracias, senador Paz. Finalizamos con sus opiniones sobre el tema, analista Carlos Saavedra. Bueno, el primer efecto Milei ha sido que en algunos comercios de La Paz, donde hay varios políticos, se han incrementado la venta de algunas pelucas, ¿no? Porque de manera caricaturesca, quienes no comprenden la profundidad de lo nacional popular en Bolivia, definitivamente quieren calcar, ¿no?, una fórmula política foránea que tiene sus características, que particularmente no la comparto porque exacerba los discursos de odio, exacerba los extremismos en lo político, que pueden hacer mucho daño y que pueden ser muy, muy peligrosos. No comparto ningún tipo de visión caudillista, mesiánica, ¿no?, que intente generar una solución a partir de la exacerbación de discursos de odio. Creo que en términos políticos, lo primero que ha habido ha sido esta proliferación de Mileis criollos, que terminan siendo, desde mi punto de vista, caricaturescos, que no tienen ningún tipo de seriedad y peso político. Pero más allá de eso, creo que hay una agenda importante, ¿no? La toma de juramento de Javier Milei como presidente se da en un contexto en el cual Bolivia hace muy pocos días ha sido adscrito como miembro pleno del Mercosur, lo que nos genera muchísimas oportunidades. Creo que es un tema demasiado importante, ¿no? Y una oportunidad que no podemos perder. Y ahí me preocupa cuál va a ser la posición del Estado argentino ahora con el Mercosur. Ya en declaraciones previas, Milei fue durísimo, ¿no?, y que calificó de un fracaso al Mercosur. Yo no creo que sea un fracaso, creo que hay cosas muy positivas. Seguramente habrá que reconducir algunas cosas, replantear, pero creo que es una alianza
local, regional, que puede ser muy importante, ¿no? El otro tema con el que ha sido muy duro Milei ha sido con el tema de los BRICS, donde estaba Argentina, donde Bolivia pretende ingresar, que también habrá que ver cuál es la relación. Y la tercera es la agenda energética, ¿no? Agenda energética que, bueno, pues no había habido mar de gas, digamos, entonces ya no tenemos que vender, digamos. El mar de gas había sido medio chantada, como dicen, para usar el lenguaje de los argentinos, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se reconduce esa agenda energética y lo poco que queda, ¿no? Posiblemente el alquiler de ductos al que de Vaca Muerta se pueda transportar al Brasil. Entonces creo que hay la necesidad de... Argentina es un país hermano, tenemos muchos vínculos, ¿no? Y esperemos que el radicalismo y las posiciones políticas de Milei se puedan aplacar un poco y que en términos pragmáticos pueda construir algunas soluciones que en términos bilaterales y multilaterales puedan ser muy, muy importantes. Ojalá que así sea, es lo que esperamos y sin duda habrá que aguardar todavía qué sucede, un tema que va a causar más noticias, más análisis y evaluaciones en Panamericana y en Bolivia. Estos temas tienen bastante de qué hablar, así que para finalizar, antes de la despedida del programa, vamos a conceder a nuestros invitados algunos minutos finales para una especie de resumen, de síntesis, porque seguramente tendrán alguna acotación respecto a los puntos abordados y obviamente vamos a respetar el orden, así que empezamos con usted, señor Aguilar. Bueno, a tiempo de agradecer nuevamente la invitación, permítanme acordarme siempre los niños, estamos cerca de Navidad, ojalá que es un año muy crítico en términos económicos. Ojalá que las predicciones de Rodrigo no sean con coquita respecto a lo que podría pasar el 2024. Obviamente hay la posibilidad de la conflictividad por el tema judicial, hay la posibilidad de la conflictividad por el tema de los resultados del censo de población y vivienda. Hay la posibilidad de que el censo inclusive sea tomado con ya proyecciones políticas, porque hay problemas, hay que decirlo, hay problemas en términos demográficos, hay una mala redistribución inclusive de la representación parlamentaria en las diferentes circunscripciones uninominales, que seguramente van a ser también temas de debate. Hay hay departamentos que van a tener que ceder, por no decir perder, ¿no es cierto?, algunos escaños parlamentarios. Hay la posibilidad que Santa Cruz mejore sus escaños parlamentarios, superando los 3,5 millones, casi 4 millones de habitantes. Seguido posiblemente hay la posibilidad de que La Paz pierda el liderazgo de los escaños parlamentarios. Es decir, va a haber una correlación de fuerzas diferente y eso va a generar cierta conflictividad. Comparto plenamente, pero ojalá los bolivianos, pero principalmente la clase política y los gobernantes tengan la capacidad, pero por sobre todo el desprendimiento de anticiparse, ¿no es cierto?, a evitar, dar soluciones y evitar los conflictos. En algún momento lo he dicho. Lo del 2003 podía evitarse con mesas de diálogo, con encuentros de la clase política, de los diferentes partidos. Lo del 2019 también creo yo que podía evitarse el conflicto con muertes, que lamentablemente el que muere no es un político, ¿no? Es el pueblo que asume un rol protagónico, es el pueblo que se inclina a una o a otra posición política, y es el pueblo que finalmente se enfrenta con las fuerzas represoras como es la policía y las fuerzas armadas. Así que ojalá, querido Rodrigo, no se cumpla tus predicciones del 2024 y ojalá hoy ustedes en la Asamblea Legislativa tengan esa capacidad, reitero, tomando en cuenta lo ocurrido en el 2013, el 2019, y ojalá se pueda tener la capacidad de resolver los problemas. Comparto plenamente, creo que hoy está en manos de el oficialismo, está en manos de David Choquehuanca, a llamar a un gran encuentro
para las elecciones judiciales. Es importante, más allá de que el sistema judicial funcione, los niveles de los juzgados, más allá de que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, pero hasta podríamos decir, o es una jugada política para que no haya Tribunal Supremo de Justicia, para no enjuiciar a Yanine Áñez, había que pensar eso, es decir, lo he dicho, Yanine Áñez debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, no en juicio ordinario, así que alguien dijo, piensa mal y acertarás, es decir, pero estoy seguro, normalmente a los bolivianos nos gusta llegar hasta la punta del precipicio, hasta el abismo, para darle solución. Ojalá sea así, ojalá podamos tener el próximo año, estoy seguro que no va a haber elecciones, no va a haber ley, va a haber decreto supremo, ojalá que ese decreto supremo no sea, bueno, posiblemente sea hasta que la Asamblea Legislativa determine, y ojalá también, ojo, y ahí comparto, el Tribunal Constitucional no se convierta y no se cree el todopoderoso. Hasta hoy el pueblo boliviano no ha objetado ninguna de sus determinaciones, pero cuidado que sea el inicio de que las organizaciones y el pueblo boliviano organizado empiece a cuestionar las determinaciones. Lo decía claramente Rodrigo, es decir, el Tribunal Constitucional hoy resuelve temas de tierras, es decir, se intromete en el Tribunal Agroambiental, resuelve temas electorales, se entromete en los temas del Tribunal Supremo Electoral. Su nombre lo dice, Tribunal Supremo Electoral, es un tribunal que debe resolver en esa instancia de tribunal los problemas electorales, pero lo resuelve el Tribunal Constitucional. Ahí comparto plenamente, es decir, pero ojo, no es que ellos también lo asuman porque ellos quieren, o sea, hay alguien o alguienes que están justamente llevando a la resolución de los conflictos, a la resolución de los problemas políticos, sociales, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Constitucional. Y bueno, ya para finalizar el tema de mi ley, comparto plenamente, nunca voy a compartir esos discursos tan radicales, sea de izquierda, sea de derecha. Creo que estamos en tiempos de una reflexión de unidad. Yo en algún momento decía, no creo que ocurra, pero si aparece un Milei en Bolivia, con términos más moderados, posiblemente imitando a las pocas cosas buenas que tiene. Reitero, Milei ha aprovechado la crisis económica de Argentina, ese ha sido su fuerte. Milei ha aprovechado la inflación de más de 150% en Argentina. Milei ha aprovechado la falta de dólares, ¿no? Es decir, el tema económico, claro, y cuando te afecta el bolsillo, obviamente tienes que ver una salida, tienes que ver una opción. Decía, el MAS tendría que preocuparse, porque si hay un Milei serio, moderado, con una propuesta de resolver los problemas económicos, de resolver el problema del litio, industrializar para beneficio de todos los bolivianos, de resolver el tema hidrocarburífero, de resolver el problema de tierras, de resolver el problema, es decir, económico, fortalecer el aparato productivo, yo creo que el MAS debiera estar preocupado, porque si hay un Milei serio, reitero, no con el discurso radical, hay la posibilidad de que incluso yendo Evo Morales y Luis Arce no ganen las elecciones del 2025, porque en algún momento lo he dicho, cuando salen los trapitos al sol y nuevamente se juntan, es como cuando la pareja pelea, la gente los ve y después andan de la manito, obviamente es criticado, así que el MAS debe estar preocupado. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Buenas. Gracias a usted. Consideraciones finales sobre los puntos que hemos abordado, senador Paz, por favor. 1, no a la reelección presidencial, lo cual eso va a significar un cambio institucional de arriba hacia abajo. 2, la creación de proyecto político o proyecto, una visión de la nación de abajo hacia arriba. Ahí se requiere, vuelvo a reiterar, ahí discrepo, discúlpame, estimado Omar, yo no creo en los Mileis. Milei ha resuelto un problema. El problema de la Argentina es que los que generaron el problema querían ganar, querían solucionar el problema. Y apareció Milei. Los que generaron el problema querían solucionar el problema. Entonces, yo creo que en Bolivia no deberíamos agobiar a la gente electoralizando la patria,
¿sí? Trabajando, sí recopilando información, sí rescatando necesidades, siendo claros, no tibios, claros en temáticas muy puntuales como hemos sido hoy día en el tema del tráfico de tierra de un lado y del otro. O sea, no adornando la perdiz, sino intentando hablarle con claridad a la gente. Si tienes una posición política, hay que decirlo, no hay que amañar. Si tienes una propuesta, hay que decirlo, no hay que jugar al que la puse y no la encuentro. Yo creo que Bolivia requiere de un proyecto, sí, nacional, tomando en cuenta varios aspectos que se han nombrado hoy día en este escenario. Creo que el 2024, porque el Estado está secuestrado, desgraciadamente, y es un secuestro que viene de hace 15 años atrás. El 2005 ganó Evo Morales plenamente, y se llevó adelante una serie de transformaciones, pero desde ahí hubo un secuestro del Estado. Hubo un secuestro del Estado. Y ahí se empezó a improvisar, porque todos empezaron a hablar del faraón, del jefazo. Y las instituciones no valían, ni valían tampoco las leyes. Y eso hoy día estamos pagando todos. Si me quieren tratar desde 1825 podemos hablar, pero estoy hablando de los últimos 20 años que jamás nadie ha tenido en la historia una capacidad de transformar la patria de esta manera. Van a cumplir 20 años de poder. 20 años de poder y están acabando a las trompadas. Y estamos buscando Mileis en Bolivia. Y el otro, el Evo desde el Chapare, anda buscando suizos. O sea, esto ya es el colmo, esto ya es el... ¿Qué nos pasa? O sea, realmente no hay capacidad en la patria para autoconvocarnos y buscar soluciones serias. En el año 91 hubo los acuerdos, creo el 91 acuerdos Mariscal de Santa Cruz. Y se crearon la institucionalidad, se creó el Defensor del Pueblo, que tenía otra vocación, el Tribunal Constitucional, que tenía otra vocación. No había Tribunal Supremo Electoral. No había el proceso de descentralización que después fue participación popular. Se llegaron a 10 acuerdos y esos 10 acuerdos se fueron cumpliendo en el tiempo. Se fueron instalando en el país. Pero llegó un grupo, porque no es, yo creo que el masista de base debe sentirse engañado. Porque ahora para agarrar una pega en el gobierno, y digo pega, repito, tienes la firma necesaria de la jefa de las Bartolinas. ¿O no? ¿O no ha sido así los últimos 15 años? Que tenías que pedir firma. El otro día un señor orureño ingeniero, mi hijo ha querido trabajar, el señor era ingeniero, su hijo doctor, le han pedido las firmas de la Central Obrera de Bartolinas para entrar a una pega. Pega, porque ni siquiera le dan el valor de trabajo, la honra y la dignidad. ¿Quieres una pega? Consígueme la firma de la Central Obrera y de las Bartolinas. A eso hemos llegado. Ese es nuestro estado improvisado, ese es nuestro estado campamento. Por eso no agobiemos a la gente hoy día con temas electorales. Si tiene cada uno ya sus candidatos, perfecto. Pero trabajemos para que el 25 sea el año donde la gente tenga que decidir. Y para eso cierro algo. A mí me ha gustado el modelo argentino. No hay que tener miedo. Hay que ir a unas primarias abiertas. Se largaron 16, 17 candidatos a la presidencia. De ahí por la normativa quedaron 5. De 5 quedaron 2 y el pueblo fue definiendo sus factores. No había un mágico, no había un mesiánico. No había, porque el Milei tuvo que correr con el Massa y con los otros, y de 16, 15 candidatos pasaron a 5 candidatos. Y esos fueron los debates que empezamos a ver. Y de 5 pasaron a 2 candidatos. Quedó Massa y Milei, y después el pueblo definió, quiero a Milei. Listo. Oiga, no hay mesiánicos, no soy yo el salvador de la patria, no. Es el pueblo el que va definiendo el factor de unidad, porque nada supera la victoria. Y a través de la victoria que te otorga el pueblo, ordenas con poder. No al revés como queremos en Bolivia. Tal es el Salvador, tal representa la unidad, tal es el... No, compadres y comadres. Aquí es el pueblo que vaya definiendo y démosle los instrumentos al pueblo. ¿Eso significa qué? Hacer un sistema de elección como en la Argentina, abierto. Se presenta el que se presenta, el pueblo va definiendo, va generando esa suerte de embudo, y al final de 10, 12 o 15 que se presentan, quedan 5. Y eso lo hace, y de 5, 2, y 2, 1. Y eso lo hicieron en 5 meses. 5 meses, no agobiaron al país 2 años, 3 años, no, en 5 meses. Eso sí me gustaría copiar de la Argentina. Ahí está.
Copiarle dos cosas: su institucionalidad para saber el 2025, el que gane las elecciones en Bolivia, a las 3 horas Bolivia ya sabe quién ganó, 1, y 2, para elegir candidatos, que el pueblo elija a su ganador, que el pueblo elija, no elijan los grupitos de poder, porque como están hoy día, según la norma que tenemos hoy, tú estás por el partido X con la sigla X, te eligen los del partido. ¡Ah, qué lindo! Listo, entre 15 amigos, ya soy candidato de la unidad. No, que la unidad se genera a través de la decisión libre del pueblo. Que el pueblo decida, quiero estos 3, y de estos 3 salga uno. Muchas gracias. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Panamericana, y vuelvo a reiterar lo que dijo mi abuelo. A mí me apasiona esa frase que me decía mi abuelo, héroe de la guerra del Chaco. Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Nosotros, y en líneas generales, no abandonemos a la patria ahora. Necesita de nosotros y tenemos que ayudarla. Gracias, senador Paz. Concluimos con sus puntualizaciones para sintetizar el programa. Analista Carlos Saavedra. Gracias, sé que ser el tercero es quedarse con el menor tiempo al final, y está bien, no hay problema. Pero algunos ganan. A ver, en el cierre es demencial que 2 años y medio de gestión ya esté como un país electoralizado, viendo cómo poner trabas al gobierno, viendo cómo poner trabas al legislativo, viendo cómo fregar el uno al otro. Es una locura. Ningún país del mundo le va a ir bien si está en esta lógica. No podemos vivir electoralizados, ¿no? Y más aún con personajes que si no están en el trono, si no están en la silla del poder, están patológicamente, psiquiátricamente enloquecidos y pueden hacer lo que. Entonces creo que hay que darle cordura a la política. La política tiene que volver para servir a la gente, ¿no? Y tenemos que recuperar ciertos niveles de institucionalidad y de entender pluralidad, de entender proyectos políticos, de entender la otredad, para no caer en sociedades donde se exacerben los discursos de odio, donde se exacerbe la intolerancia al que piensa distinto, porque aquí en esta mesa podemos haber tenido muchas coincidencias, podemos haber pensado de manera distinta, pero eso no significa que desde el día de mañana vamos a ver cómo ponernos trabas entre todos. O a tiros, ¿no? O cómo arreglar los problemas con violencia y con la eliminación física, que es la terrible solución final de los proyectos autoritarios. Entonces creo que la reflexión es esa, ¿no? Pensemos, creo que hay que repensar muchas cosas para que la política no termine siendo un lastre para la gente, y que la política termine sirviendo como instrumento de generar mejores condiciones de vida para especialmente los que menos tienen. Muchas gracias al analista Carlos Saavedra. Así llegamos al final de Diálogo, amigos, este fin de semana, agradeciendo la participación de nuestros invitados especiales, Carlos Saavedra como analista político, el senador de la Alianza Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz y el ex senador nacional Omar Aguilar. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana, quien les habla, Leticia Benavente, agradecemos su sintonía y reiteramos el compromiso de que el programa retorna la próxima semana. Gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.